Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Estamos en el espacio 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Y bien, hoy es martes 16 de agosto. Quería primeramente decirles que el pasado domingo asistí en la presentación de una obra de teatro. En el momento de su desarrollo, me acordé de una cita del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, quien escribe una introducción a la antología del cuento fantástico. Esto fue en el año 1940 y lo cito: viejas como el miedo. Las ficciones fantásticas son anteriores a las letras. Así es. Asistí en una obra de teatro de Sharon Cavallini, que me acompaña ahora en el estudio, a quien le doy la bienvenida. Sharon, bienvenida. Gracias, Ekaterina. Gracias por el espacio y a todas las personas que están con nosotros también hoy acá en sintonía. Y bien, Sharon, fíjese que su obra se llama Tres relatos a medianoche y antes de que se acabe la bebida. Usted me contó antes de, o sea, como semanas anteriores a la presentación de su obra, al estreno de su obra, que es una historia real. Ujú. Pero yo escuché, estuve en la sala y me pareció que está escrita en un género literario, cuento fantástico. Así que vamos por partes. ¿De qué se trata la historia? Bueno, qué bonito ese prólogo, Caterina, que leyó también, ¿verdad? Y las lecturas que se hace de la obra. Bueno, este es el primer fin de semana que hemos tenido y nos han hecho lecturas que, bueno, de verdad que han sido insumos muy importantes. Esta obra habla, bueno, son tres mujeres que se encuentran en una librería de segunda mano y que comienzan a interactuar entre ellas y se empiezan a dar cuenta que el tiempo comienza a pasar distinto, que hay cosas en la atmósfera muy diferentes, que tienen, ¿verdad? Formas de acercarse entre ellas cada vez más particulares. La obra está inspirada en, ¿verdad? Como un primer motor, por decirlo así, es en la memoria, porque mi abuela materna, ella tuvo un deterioro cognitivo y ella empezó a perder la memoria. Yo crecí con ella, entonces básicamente para mí fue muy particular ver cómo fue o cómo empezó a ser una persona que era diferente a esa persona que yo conocía y también eso de ver como la parte del tiempo de cómo ella interactuaba con la persona, conmigo, por ejemplo, distinto, estos lapsos en el tiempo, estas cosas que tal vez la traían por momentos a recordar y después no. Eso a mí me generó como mucho interés y a partir de ahí fue que yo empecé a investigar un poco más sobre los deterioros cognitivos, a leer un poquito más sobre la memoria, sobre
los tipos de enfermedades, ¿verdad?, que existen con relación a la pérdida de memoria. Y ahí fue que yo empecé a escribir, como que yo dije, bueno, además yo soy actriz de hace mucho, bueno, hace rato que hago teatro, entonces como que siempre uno, me imagino que con las personas de música también, cuando les interesa un tema lo piensan, ¿verdad?, muy en su área, en la área que le gusta. Y yo empecé a pensar esto un poco como una obra de teatro. A mí me gusta muchísimo leer y me gusta comprar muchos libros, ¿verdad? Pero también leyendo sobre la memoria me di cuenta que es un muy buen ejercicio la literatura. Pero además la literatura te permite utilizar temas con los que tal vez uno tiene que ser muy cuidadosa. Y para mí este tema de la pérdida de memoria era un tema que yo quería abarcar de una forma muy respetuosa. Entonces por ahí sentí que la parte del mundo mágico que puede dar la literatura era algo con lo que yo me podía acercar a este tema. Y también yo como mujer experimento, pues, mujeres que yo fui, ¿verdad? O mujeres que puedo llegar a ser. Entonces, también un poco en la parte social, cómo se nos dice muchas veces cómo debemos de ser cuando estamos jóvenes o cuando ya estamos en una etapa media, que ya tal vez no nos queda tanto vernos de esta forma cuando éramos más jóvenes. Y eso a mí es algo que siempre me ha chocado, ¿verdad? Porque creo que nosotras no somos solamente, ni nadie es solamente de un color. Entonces, esos fueron los 3 ejes que ya empezaron a amarrar la historia, ¿verdad? Después de investigar, de leer. Esta obra yo la empecé a escribir en el 2016. Después me metí a un taller de dramaturgia con Kyle Bosa y ahí lo empezamos a releer. Yo empecé a escribir otras cosas, empezamos a probar cosas y ya en el 2019 entonces fue que ya la obra quedó escrita. Ujú. Muy bien, ahora sí, usted dice, bueno, escritora, aquí aparece Sharon Cavallini, García Cavallini, directora, Cavallini, pero bien, sí. precisamente estamos hablando de escritora, ¿verdad? De Sharon, escritora. Pero la directora, ¿verdad? O sea, es una obra de teatro, como usted dice, es una obra dramatúrgica, ¿verdad? Ujú. Tiene que llevar también responder al género teatral, que Ujú. no es el mismo de un cuento Ujú. fantástico, de un cuento, un relato, ¿cierto? Ujú. ¿Qué hubo precisamente después de terminar la obra escrita y en el momento de traerla al escenario? Ujú. Bueno, esta es la primera vez que yo escribo una obra de teatro, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo iba escribiendo, yo iba imaginando esto en el escenario. Entonces, lo rico también era que ya había muchas cosas cuando ya empezamos a montar que ya yo desde un principio las había imaginado, porque claro, por el oficio, por las cosas que a uno le interesan mucho, que en mi caso es el teatro, ya yo las venía viendo a ellas en un espacio con una luz determinada y así fue como yo fui creando el texto. Eh, claro, lo que pasa es que, como usted dice, ¿verdad? Una cosa es escribir algo donde tal vez vos vas a leerlo y ahí uno se puede extender en páginas porque puede explicar un poquito más algún punto, entonces la gente entiende porque, ¿verdad? Sabe que va a enfrentarse a cierta cantidad de páginas. En el teatro, lógicamente, hay otros elementos que son necesarios, la acción, las personas, que ya por sí, cuando las actrices encarnan a estas 3 mujeres, ya ellas les ponen su sello, ¿verdad? También hacen su proceso creativo, empiezan a proponer, son actrices que propusieron durante el proceso y siguen proponiendo después de las funciones, Sharon, tal cosa, a mí me parece que esto, y esto enriqueció muchísimo el montaje, ¿verdad? Y sí, ya a la hora de poder poner como esto mágico a la escena, había también que ser de alguna forma de poder dar a entender lo que queríamos dar a entender, ¿verdad? Porque se juega mucho con el tiempo, tal vez no es desde una forma lineal, entonces eso también nos representaba retos. Y sí, a la hora de escribirlo, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó fue como actriz a poder decir, bueno, yo quisiera que ellas se movieran de esta forma, me gustaría verlas entrando de esta otra forma o que interactuaran aquí diferente y aquí un poco más lento, porque creo que también me dio esa posibilidad al tener yo antes pues la experiencia de actuar, ¿verdad? Entonces a la hora de escribir, y como le digo, es la primera vez como que escribo una obra de teatro y para mí fue todo un reto, pero también aprendí muchísimo de cómo ahora yo lo pongo en escena y cobra otra vida muy diferente a la que es en la parte literal, ¿verdad? Ujú. Claro que sí, más en literatura uno puede pasar las páginas de atrás por adelante, Exacto, ¿verdad? O sea, regresar. En el teatro, igual como la música, ya es el tiempo, ¿verdad? exacto. Que el tiempo que corre y bueno, uno tal vez puede regresar en su memoria o viendo por segunda vez o escuchando por segunda vez la Ujú, obra, ¿cierto? exacto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos que sí fue parte, digamos, la base de su escritura es una historia real,
pero yo dije, convertida en un género literario cuento fantástico. Entonces, hoy en la mañana precisamente estaba dialogando con Adolfo Bioy Casares. Muchas gracias a él, que ya no vive, ¿verdad? Pero bueno, Que gracias está en la por... memoria. Sí, que está en la memoria. Gracias por dejar esta introducción, que él precisamente dice que técnicas de un cuento fantástico tiene que tener, por ejemplo, él dice, voy a citarlo, que me gustó muchísimo: pedimos leyes para el cuento fantástico, pero ya veremos que no hay un tipo, sino muchos, de cuentos fantásticos. Habrá que indagar las leyes generales para cada tipo de cuento y las leyes específicas para cada cuento. Él dice que la principal técnica es la sorpresa como efecto literario. Y de verdad, en su espectáculo hay varias sorpresas. Bueno, tal vez usted me cuenta o yo también voy a contar Ahí mis lo podemos ir sorpresas. Sí, exacto, ir sí, sí, sí. conversando. Sí, esto es, bueno, a mí me genera mucha, ¿verdad? Curiosidad esto que, por ejemplo, usted lo menciona de cuento fantástico y me encanta poder hablar de cuento fantástico, porque también hay personas que se han acercado y me han dicho, uy, se me parece mucho a tal película, o tengo una amiga que es fotógrafa y me decía, uy, yo sigo tal fotógrafo por tal cosa. Creo que la parte estética es algo que ha ayudado mucho, porque también la idea es que las personas que vayan a ver la obra, desde que entren, ya vivan un tiempo inmersivo diferente al que venían haciendo cuando estaban haciendo fila. Por eso, igual en teatro la luz es muy importante, todo es muy integral, la luz, la música, el texto, las actuaciones, todo, pero sí fuimos como con lupa viendo esos detalles. Y en cuanto a la sorpresa, era un reto por el tiempo, ¿verdad? Por cómo hacer que las personas, que el público vaya atando sus propias conclusiones o sus propios cabos sin tener que darles todo, ¿verdad? Entonces, como que ellos al principio se topen con una escena muy cotidiana y que después todo se va transformando como cuando soñamos, que a veces soñamos que estamos, ¿verdad? En el trabajo, de un pronto a otro abrimos una puerta y estamos en una montaña con unos árboles japoneses, no sé, ¿verdad? ¿Cómo hacer que la gente realmente pase por estas experiencias, pero mediante sorpresas o transiciones? Y también estas sorpresas de las que usted habla era o fue o ha sido la forma de darle al público esas pistas de por dónde va la historia. Vamos encontrando una gavetita, abrimos y, mira, aquí está la llave que abre esta otra gavetita que tiene la puertita, y la puertita sacamos el mapa que nos lleva a otro lugar. Esa era como la idea, de irle dando al público pistas para que así al final entendieran esos cabos que iban atando. Y sin embargo la gente ha ido saliendo del teatro y nos dicen, ay, y nos hacen unas lecturas, porque también es una obra que también queda como un poco abierta, ¿verdad? Que la gente puede decir, yo pensé que este personaje tal cosa, o yo me imaginaba que entre ellas tres tal otra. Y esa también es parte de la idea, como de que el teatro es tan vivo que cuando las personas, por ejemplo, fueron a ver la obra el sábado, el domingo estén lavando platos y digan, yo creo que esto era lo que pasaba entre ellas, que quede resonando. Y por eso también jugué un poco como con esa forma pícara o sorpresiva, ¿verdad? También de darle al público como la historia. Bueno, sí, quedó, de verdad, la resonancia quedó, de verdad la felicito, porque no es fácil lograr, ¿verdad? Para un autor la resonancia, Claro, ¿verdad? En claro. las personas. Pero, ¿sabe qué? A mí, voy a contar mi Ajá, sorpresa. claro que sí. Aunque, A ver. bueno, tal vez esta sorpresa puede ser que tampoco quiero revelar para las personas que pueden ir todavía, Claro que todavía nos ¿verdad? hacen falta. Todavía Exacto. falta de jueves a sábado a las 7 de la noche, ¿verdad? Ajá, Sí, exactamente. y domingo a las A las 5 5 de la tarde. de la tarde. Es el Teatro 1887. Tal vez Fabiola podría poner, ¿verdad? El Teatro 1887, y las funciones de jueves a sábado 7 p.m. y domingo a A las las 5. 5. Creo que todavía pueden Claro. comprar entradas. Exacto, Caterina. Y además, nosotros estamos en el 1887 por 2 fines de semana. Bueno, ya pasamos el fin de semana pasado donde usted nos pudo acompañar y muchísimas gracias también por eso. Y ahora ya viene el último fin de semana de esta primera temporada, ¿verdad? Pero sí quisiéramos que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues que se acerque, porque creo que la experiencia ha sido una experiencia muy rica para las personas que van y para nosotros, cuando nos devuelven, ¿verdad? Como toda esta retroalimentación, todo el proceso que han hecho las actrices. Hay un equipo creativo, digamos, atrás también muy interesante, que ha aportado mucho. Entonces, claro, cuando las personas van al teatro a ver una obra de teatro y después salen y lo conversan y todo, para nosotros sigue el proceso creativo todavía ahí. Pero bien, ahora Ok. sí, mi sorpresa. Vamos a ver cuáles son. La sorpresa fue cuando Luisa, ¿verdad? Una de las 3 mujeres,
cogió el libro, lo abrió y el libro fue no fechado, pero escrito por ella. Ujú, Yo ujú, pienso que eso fue, digamos, como el momento culminante del espectáculo. Bueno, para ujú, mí, porque ujú. uno no espera esto. Entonces, fue como que de pronto, sí, abrió una puerta, Exacto. que o sea, que hubo un momento de una conversación entre 3 personajes en una librería, pero de pronto el libro fue escrito por una Ujú, de los ujú, personajes, ujú, o de asistentes. Y yo pienso que era primera sorpresa para mí. Y la segunda, creo que cuando, había una frase: ujú. "Las mujeres que ¿Qué fui". fue? Sí, bueno, eso son como, ya queda como en otro nivel. O sea, Ujú. que nos tira, digamos, de lo real, de viendo a estos personajes, aunque uno dice: "Estoy en teatro", pero me ponen Te transporta. sí, otra puerta, me abren Ujú, otra ujú, puerta. ujú. Pero bueno, esto fueron Eso, tu sorpresa. mis sorpresas, sí. Qué bueno, Y yo sí. creo que sí, esto nos da precisamente como una característica precisamente del cuento Ajá, fantástico. ajá. Aunque bueno, según Adolfo Bioy Casares, o sea, tenía que hoy estudiar Claro, claro, y hizo la tarea muy sí. bien, Caterina. Por ejemplo, me encantó también que él dijo sobre, y él escribe una palabra que es desideratum, que es un lugar limitado, un número limitado de personajes. Ujú, Y de verdad, ah, estamos en un teatro. En el teatro siempre nos acostumbramos de los cambios de escenarios. Aquí fue el mismo escenario ujú, durante una hora que pienso que ustedes lograron bastante y, solamente 3 personajes, que ujú, más bien ni salían ni entraban, ujú, siempre estaban ujú, ahí, ¿verdad? Bueno, tal vez al inicio, ujú, solo había Virginia, ujú, sí, ujú. pero después se quedaron todas juntas. Entonces, más bien usted pudo mantener, digamos, o sea, esta hora a nosotros muy atentos. Ujú. ¿Cómo hizo? Sí, es una muy buena pregunta porque más bien yo decía, bueno, ojalá que no se haga demasiado extenso. Cuando nosotros empezamos a explorar, que fue en mayo que empezamos los ensayos, claro, hay mucha exploración, hay muchas propuestas, hay muévase por aquí, exploremos, hagamos ejercicios y ya después la cosa por tiempo, ¿verdad? Porque ya sabíamos que agosto era el estreno, teníamos que ir limitando y empezar a montar. Pero la exploración nos iba no solamente dando insumos para ver cómo le entrábamos a este texto, que además, creo que un plus muy importante acá es que este texto, 2 de las actrices ya lo venían leyendo, hicimos una lectura dramatizada en el 2019. Nosotros íbamos a montar este texto en el 2020, pero por pandemia no lo pudimos montar, pero ya habíamos hecho algún tipo de exploración. Hicimos una gira a librerías de segunda mano por casi todas las librerías de segunda mano de San José, y ahí estuvimos horas de horas entre libros y alergias y ediciones. Y entonces creo que también ellas, este previo les permitió meterse ya de lleno en el mundo y se apropiaban de cosas o, por ejemplo, hacían lecturas del texto que yo decía, wow, es como si como si hubiera abierto la cabeza y ellas estuvieran leyendo directamente de la cabeza lo que yo pensaba. La comunicación creo que fue un plus en este proceso porque ellas entendían muy bien el mundo de esta obra, que creo que es como una de las cosas muy vivas de Tres Relatos, que tiene un mundo muy particular, ¿verdad? Que construimos todas, tanto las actrices como yo, que hablábamos mucho sobre esto, y mantener la atención en una hora se fue dando y fue un proceso muy interesante porque yo decía, bueno, ¿y si dura 2 horas? ¿Verdad? Siempre es eso, ¿no? Como, bueno, espero que la gente no se aburra, que la gente entienda, no está contada tal vez de una forma tan lineal, entonces, pero creo que el juego fue tanto que fue el que nos permitió que se fuera dando fluido, que fuéramos, más bien que la primera vez que lo montamos y la pasamos fue como 56 minutos. El segundo día de función duró 50 minutos, claro, porque ya ellas van sintiendo el calor, ya de la escena, ya van sintiendo más el ritmo y la obra poco a poco va teniendo su propio ritmo, perdón. Entonces, Caterina, esto fue como mucho
del juego. Siento yo que la escucha entre ellas es muy fuerte, digamos, ahí como siento que ellas están siempre así, escuchándose entre las tres, proponiendo, jugando, y es como cuando uno juega algo que le gusta mucho, que de un pronto a otro se da cuenta que ya se le fueron 3 horas jugando lo mismo. Eso es lo que pasa con Tres Relatos. Y eso es lo que me pasó a mí también dirigiendo. Yo quería meter un montón de cosas y entonces quitaba, ponía, y cuando me daba cuenta del ensayo de 3 horas ya habían pasado 2 horas y nosotras estábamos probando. Entonces teníamos muchos elementos que más bien tuvimos que ir afinando. Y ahí es donde el tiempo, pues el mismo tiempo nos fue dando, ¿verdad? Como la pauta. Ujú, ujú, Excelente, sí, ujú, precisamente esto de que ellas leían los libros en la librería, ¿verdad? O en diferentes librerías, también ustedes utilizaron este mismo, digamos, viaje, que de pronto estaban hojas, ¿verdad? ujú, Como puestas ahí, como flotando, y ellos leían algún ujú, extracto. ujú, Es muy lindo. ujú. Recuerdo también una clase que usted nos dio en tiempos de pandemia, Sí. precisamente esto, ¿verdad? De no escribir un relato, sino unas frases Ujú. que pueden desarrollarse por ahí. ¿Recuerda? Claro, claro Sí, que sí. sí, sí. Qué bueno, sí. Sí, recordé Sí, y eso es la también, técnica. sí, eso también ha sido, creo que la historia, o sea, que el tema sobre la memoria es un tema muy importante. Hay mucha gente que se ha acercado a nosotras y nos ha dicho, bueno, yo tengo una mamá, tengo una tía, tengo una prima, con algún cierto tipo de pérdida de memoria, deterioro cognitivo. Entonces es un tema que siento que muchas personas es un tema muy cercano. Pero también como la parte por la que lo abordamos, que fue un poco más onírica, eso nos dio muchas herramientas como para poder, de una frase o de una palabra hacer una imagen y jugar. Entonces, tal vez yo proponía dentro del texto alguna palabra como las mujeres que fui, por poner uno de los que a usted le causó sorpresa, y ya ellas entendían entonces la dinámica del espacio con ellas y lo que entonces se quería decir. Entonces, sí, fue básicamente ya había un texto, pero creo que el mismo texto, y no es porque yo lo haya escrito, pero creo que sí el mismo texto da muchas imágenes para que ellas como profesionales y como actrices puedan tener insumos para jugar, ¿verdad? Y poder conectar desde esos diferentes lugares, ¿verdad? Y desde esos detalles, de poder leer una frase y ya a partir de esa frase desarrollar todo un movimiento entre ellas o toda una cualidad de tiempo. Sí, fue un laboratorio y sigue siendo, Caterina, un laboratorio muy interesante de dramaturgia y de dirección, porque como les repito, y es la primera vez que yo me atrevo a escribir y a dirigir, siempre he estado actuando y es algo que siempre me ha gustado, pero que me había dado un poco, ¿verdad? Como de respeto, todavía no, pero el motivo personal fue el que me hizo arriesgarme y lo agradezco muchísimo porque sigue siendo un laboratorio todavía para, yo creo que para las 4. Excelente. Ahora sí voy a recordar a nuestros radioescuchas e invitarlos, ¿verdad? Que estamos conversando con Sharon Cavallini sobre su obra de teatro que se llama Tres relatos a medianoche y antes de que se acabe la bebida. Todavía está presentándose esta semana de jueves a sábado, 7 p.m. y domingo a las 5 de la tarde en el Teatro 1887. Ahora bien, una cosa más, y esto es lo que también me encantó, y lo leí en Adolfo Bioy Casares Ajá. sobre invención de detalles. Y creo que los detalles también marcaron pauta en su espectáculo. Me gustaría que tal vez hacemos también un juego, Ujú. que usted los comenta. Ok, Detalles que me quedaron así en la memoria. ok, claro, listo. La nostalgia de las cosas. Ujú. Ese es, qué bonito que lo trae acá, porque mi abuela, ella tenía un estante lleno de puros adornos. A ella le encantaban los adornos y donde fuera, si era como un cumpleaños, un 15 años, lo que fuera, ella siempre se traía algo y lo dejaba en su estante. Entonces, esta nostalgia, ¿verdad? Surge a raíz de una foto que yo me encuentro de ella haciendo esto y veo como un estante demasiado lleno de cositas, de adornitos, de flores, de patitos, de recuerdos, de fotos de la familia, o sea, era una cosa y ahí es donde yo saco esa frase, que de hecho fue cuando estábamos trabajando el proceso creativo, una foto que yo les enseñé a ellas. Y yo les dije, bueno, cuando yo pequeña veía siempre, la casa de mi abuela siempre estaba llena de adornos, pero ese estante con el tapetito tejido por ella y toda la cosa, siempre me generó como que la nostalgia de los objetos. em,
y la persona siempre tiene ahí porque recuerda que eso fue de alguna primera comunión o de alguna boda o de alguna hija que cumplió años y le regaló. Entonces, como para mí significan los objetos incluso esa relación con el tiempo o con algunas otras personas. También en las librerías de segunda mano se encuentran en los libros separadores de libros que son desde muchas cosas. Hay un dato muy curioso dentro de la creación de este texto y es que en la red social Reddit yo había encontrado un artículo que estaba en inglés donde decía que hay un museo o hay como una especie de lugar, creo que es en Estados Unidos, no me acuerdo dónde, que está exclusivamente para las cosas que se encuentran dentro de las librerías de segunda mano. Cuando nosotros empezamos a hacer esta alianza con Librería Libro Azul, que don Mariano fue el que nos ayudó a poder hacer ahí el video promocional y también fue parte de la investigación, ahí fue uno de los lugares, él dice, yo tengo cajas llenas de cosas que me voy encontrando. Entonces yo decía, claro, la nostalgia en los recuerdos, ¿verdad? Y también la veía a ella que muchas veces usaba sombreros o aretes o el delantal, porque ella era costurera, era una costurera buenísima. Y ella a veces recordaba cuando veía sus cosas, le daban algún chispazo de recuerdo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí nace esa frase. Ujú, ujú. Vamos con la otra. Representar el tiempo con olores. Ujú. Sí, esto es específicamente porque tanto la comida como el tacto, como el olfato, también nos dan recuerdos. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, tenía una colonia, bueno, un perfume específico, que yo todavía lo huelo y yo digo, uy, me acuerdo cuando estaba sentada a la par de la ventana y llovía en la escuela. Y hablando con una amiga hace mucho tiempo me decía, ay, mira, es que yo cuando uso un libro lo atomizo con mi colonia. Y claro, eso para mí fue como, ¿verdad? Como que me explotó y yo dije, es que sí, también la nostalgia, bueno, los recuerdos también son a través de cuando comemos algo y tiempo después lo probamos, como Marcel Proust con su Magdalena, Ujú. ¿verdad? Maravillosa, que es un libro que yo amo con todo mi corazón. Em, este, y los olores y todo eso. Entonces yo decía, claro, estos son elementos que podrían enriquecer mucho la puesta en escena. Ujú. Que además a las 3 o a las 4 nos funcionaba mucho para trabajar también la obra. Ujú. Y esta frase, usted observa y ellos la observan. No les vamos a decir a raíz de qué es, ¿verdad? Para que tengan ahí el guiño, pero me pareció muy gracioso, como que, como meter algo ahí un poco como raro, ¿verdad? Como decir, ay, yo puedo venir, no sé, a una librería de segunda mano en este caso, o a un cumpleaños y que de repente un ambiente que parece muy controlado se vuelva diferente. Entonces, por eso es que también esta frase ingresó ahí y de hecho cuando la decía el texto, ellas decían, uy, qué raro. Claro, porque ya si alguien la observa, ya cambia. Inmediatamente es una frase tan poderosa que ya la gente puede ir metida en una cierta atmósfera y si dicen eso, ya cambia. Entonces también fue como un juego. O sea, yo quise jugar mucho también ahí como con frases y cosas y esa es una de ellas. Y esta, empezar por el final. Ujú, ujú. Bueno, yo soy zurda, entonces, este, yo siempre he hecho cosas, digamos que con, bueno, con la mano, con la zurda, y hay cosas que yo hago que tal vez la gente empieza con, ¿verdad? Con la derecha. Entonces, no leo de atrás hacia adelante, pero ahí dentro del texto hay cosas mías también, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas. Como era una forma de decir el pensamiento lineal, ¿no? Como lo que creemos que las personas que no tenemos cierto tipo de enfermedad siempre vemos y vivimos la vida lineal, aunque la vida no es lineal, pero Ujú. digamos, ¿verdad? Pero las personas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, yo siento que sí, es la metáfora de leer de atrás para adelante o de leer del centro hacia algún otro lado. Es una metáfora un poco del tiempo que pueden vivir ese tipo de personas y también me interesó como manía para una de ellas, porque cada una de ellas, como tiene su manía, yo decía, claro, como tiene que ver con lectura, ¿qué podríamos meter en ellas que cada una sea muy particular a la hora de abordar un libro? Entonces, ella era como las mangas, ¿no? La manga se lee de atrás para adelante, me pareció como interesante que alguna de ellas tuviera esa manía. Ujú. Bueno, y una más, muchos párrafos, punto y seguido. Puntos y seguidos. Eso sí, esa frase, un día de estos un amigo me dijo, creo que los filólogos le van a querer mucho esa frase de los puntos y seguidos. Y es porque el punto y seguido siento que le da aire a la lectura y a cuando uno escribe.
y que no se usa mucho, ¿verdad? Es como que yo siento que a veces le tenemos miedo a los puntos y seguidos y hacemos párrafos larguísimos cuando estamos escribiendo. Eh, a mí me gusta mucho escribir, lo que pasa es que, ¿verdad? A veces como que lo hago solo para mí, ahora es la primera vez como que lo hago en esta obra de teatro. Pero la característica de este personaje es porque también yo siento que el punto y seguido le da mucho ritmo al texto y le da frescura y así es el personaje. Entonces la identifica. Ella es puntos y seguidos porque ella es a lo que vinimos, ¿verdad? Entonces por eso me gustan los puntos y seguidos. Muy bien, ahora sí, Sharon, por favor, invite nuevamente a nuestro público, a su público. Sí. A ver la obra. Bueno, primero agradecer, Caterina, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista tan rica, como tan de detallitos y qué bueno que fue a verla, le agradezco un montón. Y así también pues invito a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos acompañen. Este es el último fin de semana que le queda 3 relatos a medianoche y antes de que se acabe la bebida, como decía Caterina, vamos a estar de jueves a sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Todavía hay entradas, pueden comprarlas en las boleterías en línea del Melico Salazar. Se meten en Google, ponen boletería del Melico y ahí les sale. Y si tuvieran alguna duda con la compra, nos pueden buscar en redes sociales. En Facebook estamos como 3 relatos a medianoche en letras y en Instagram estamos como 3 con número relatos. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a la obra o a la hora o a la compra, nos pueden escribir y nosotras que estamos ahí también les vamos a estar ayudando. Y yo por mi parte, de verdad, le agradezco a Sharon por invitarme a la obra. O sea, como por decir que sí, esta obra va a presentarse en estos días, por favor, escoge alguno, véngase. De verdad, o sea, yo de verdad hasta ahora sigo con la resonancia, con estos detalles, con olores, con plantas Hay y muchas olores. plantas también por ahí. Sí. La obra, precisamente por este olor, ¿verdad? Que dejó en la memoria y las plantas, es muy costarricense. Sí, porque uno a veces tiende de ver la obra, pero de pronto uno siente que es de aquí, de esta tierra. Y de verdad la felicito, me sorprendí mucho por su escritura, por llevar a la escena y por la actuación de las tres actrices. Tal vez le decimos sus nombres. Claro, importantísimo. Ellas son, bueno, Sara es la actriz Priscila Gutiérrez, Luisa es la actriz Nerina Carmona y Virginia es la actriz Ana Beatriz Fernández. Entonces ellas son las que han hecho también posible y han encarnado estos personajes de una forma maravillosa. Yo las veo y digo, bueno, súper bien. Y una cosa que sí es súper importante, Caterina, es que como es un tema que para mí es tan importante y que respeto mucho, por eso se quiso trabajar desde esa atmósfera, ¿verdad? De una cosa un poquito más metafórica, poniéndole algunas cositas ahí, ¿verdad? Medio graciosas y así, graciosas en el buen sentido, para poder abordar esto de una forma más, sí, como con cuidado. Por eso es que también está muy detalladita, bueno, eso tratamos de hacer. Hay amigas que me dicen, uy, yo quisiera estar adentro en el escenario, porque realmente si las personas entran al escenario van a encontrar detalles que nosotras hemos construido, incluso en el mismo delantal de ella, en los libros, en las ediciones. Hay detalles que son, ¿verdad? Que tal vez no se ven desde afuera, pero que están ahí. Y es por ese mismo respeto porque se creó esta atmósfera para esta obra con esta temática en especial de la memoria. No, excelente. Yo de verdad recomiendo la obra a nuestros radioescuchas. Todavía hay tiempo, Claro que sí. de jueves a sábado a las 7 de la noche. Es en el centro de San José, domingo a las 5 p.m. De hecho, el Teatro 1887 me encantó esta vez porque ustedes como construyeron, como de verdad esto fue como muy íntimo. Muy íntimo. Muy Sí. íntimo el espacio del teatro y también las butacas. Claro. O sea, la felicito. Muchas gracias. Los detalles salían, o sea, y uno yo creo que asistiendo por segunda, por tercera vez, va a encontrar mucho más detalles. Es como cuando uno relee un libro y dice, claro, yo esto no lo había visto. Y también eso es un poco de plasmar ahí los detalles también. Sí. Bueno, felicidades, Sharon. Y bueno, recomendadísimo. Muchas gracias. Y ojalá nos puedan acompañar este fin de semana. Sí, perfecto. Y agradezco a Fabiola por estar con nosotros en StreamYard y nosotros seguimos ahora en la transmisión radiofónica. Ya vamos a terminar la transmisión en Facebook Live, pero agradecimiento a
Fabiola Cordero. Muchas gracias. Gracias. 2:45. Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 2:45. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45. 2:45.